Un saludo primero a quienes se han conectado en los diferentes países. Un abrazo, espero que estén muy bien. En especial quiero enviarle un saludo a todos los amigos y amigas de Ecuador. Y también mis respetos y el honor poder compartir con este grupo de amigos. Casi con todos nos conocemos desde hace algunos añitos trabajando aquí en la región. Bien, yo he preparado algo que tiene que ver fundamentalmente con un contexto amplio. Aterrizaré en algunas cosas del Ecuador y lo haré en un esquema de 3, 4, 5. 3 partes del contexto, 4 que tienen que ver con algo que está incidiendo de una manera bastante fuerte en la universidad, y 5 posibles salidas. Cuando uno piensa la universidad, uno tiene que pensar el tema institucional. La universidad latinoamericana, la ecuatoriana. Y de entrada yo tendría que decir que la pandemia, y que normalmente casi todas las situaciones de crisis, lo que nos demuestran es que las instituciones siempre están atrasadas con respecto a la realidad. Y creo yo que Córdoba 2018 no fue la excepción. Córdoba 2018 repitió lo definido en Cartagena 2008. La educación es un derecho humano, un bien público, un deber del Estado. No porque no fuera importante, sino porque me parece a mí Córdoba no fue capaz de interpretar lo que estaba pasando. Había muchas razones para que eso pasara. Yo diría una, quizás la más importante, tiene que ver con la presión de los privados y de las universidades privadas y el contexto latinoamericano en el 2018, que todavía sigue siendo, con algunas excepciones, un contexto derechizado. En algunos casos, la ultraderecha es quien conduce nuestros gobiernos. Creo que Córdoba, hoy desde la pandemia, indica que nos quedamos atrás frente a lo que estaba aconteciendo. Hicimos un plan muy tecnocrático, antidemocrático también, inservible. Adoptamos un discurso de cambios, las transformaciones se suspendieron educativas en la región y las universidades, como toda la sociedad, continuó en lo que yo llamo la tecnopsicótica de la digitalización. Nunca pudimos salir de la axiomática capitalista del crecimiento es igual a la acumulación. Y cuando digo axioma, quiero señalar que son esas expresiones que se dicen pero que no se pueden probar. Todos en realidad, y las universidades en la región, estábamos contagiados desde antes. Nunca lo supimos. Y si algunos llegamos a saberlo, no nos importó. Sobre esto que yo llamo la mutación que vive el planeta y que afecta a la universidad, hay 3 facetas que quiero señalar para referirme a la misma. La una es la que tiene que ver con la desigualdad del capitalismo financiero, que hoy en día, por supuesto, se ha agudizado. El tema del cambio climático, o el fenómeno del cambio climático, que tiene que ver con un desarrollo extractivista que no para, y el capitalismo digital, que también venía desde antes, pero que ahora se ha fortalecido. Sobre lo primero, sobre
la desigualdad profunda y el capitalismo financiero. La pandemia aumentó este fenómeno. Esta semana salió el último informe de Oxfam que señala que en América Latina hay alrededor de 70 personas que son 1.000 millonarios, que tienen más de 1.000 millones de dólares. Y que en este tiempo de la pandemia han ganado alrededor de 4.000 millones de dólares. Y de esos casi 70, 40 están en Brasil. Por eso es que es muy difícil separar la pandemia del neoliberalismo. Esta situación que es inmoral es una situación que se está convirtiendo en insostenible y que seguramente va a traer muchos problemas en y después de la pandemia. O sea, los pueblos están irritados desde ya hace algunos años. Lo están ahora y lo estarán después. Y la pandemia lo que ha acelerado es la crisis. Los pueblos se han levantado desde Quito hasta Beirut. Porque no tienen empleo, tienen hambre, no tienen los derechos básicos que el capitalismo alguna vez ofreció. Ecuador, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Francia, Irán, Líbano, Argentina, hasta antes de llegar el presidente Alberto Fernández. La primavera árabe, una pandemia que lo que ha hecho es calentar nuevamente el cuerpo planetario que ya estaba caliente. Lo segundo, todavía nuestra humanidad y nuestras universidades no tienen esa fuerza para plantear un nuevo modelo de desarrollo que no destruya la naturaleza. No quiero decir que no se esté haciendo nada, pero sigue siendo el gran absurdo de la civilización y esa pregunta sigue recayendo sobre la universidad de América Latina y del mundo. Una palabra que se hizo muy común en estos últimos años es la palabra extinción de la especie. Ustedes se acuerdan de lo que pasó en Australia en el 2019, un incendio que no lo lograron detener durante meses, en Nueva Delhi, en la Amazonía, provocado seguramente para aumentar la frontera agrícola. Ustedes se acuerdan de la gran marcha el 15 de marzo del 2019. Todo esto estaba indicando que estábamos pasando de la utopía a la distopia. Y tercero, el tecnototalitarismo de las sociedades conectadas, como esto, lo que estamos haciendo ahora, lo proxémico, lo cognitivo, lo que tiene que ver con máquinas informáticas, con sus automatismos. Actuamos sin que los cuerpos se encuentren. Los dispositivos van absorbiendo enormes cantidades de datos. Zoom sabrá más cosas de lo que todos pensamos en la pandemia que cualquier universidad, biblioteca o librería del mundo. Ustedes han visto la disputa ahora por TikTok de Trump, pero Trump creo que ya no es una referencia ni moral ni académica. Pero lo que demuestra es la lucha por el capitalismo digital en este momento, que en realidad su verdadero rostro es el del colonialismo digital. ¿Qué está pasando en este campo? Que la persuasión cada vez es más una impregnación, que la psicoesfera es una infoesfera, que la conexión es la exactitud, es lo que no se puede interrumpir o que solamente lo pueden interrumpir los virus informáticos. Ya no conocemos la ambigüedad de los cuerpos físicos, ni tampoco gozamos de la inexactitud como posibilidad. La conjunción ahora solo es conectiva. Estamos en lo que Byung-Chul Han dice, en una comunicación sin comunidad. La pandemia lo justifica más porque todo contacto es un peligro y porque lo conectivo es igual a la desmaterialización. Estos tres fenómenos, el fenómeno de la desigualdad, el fenómeno del cambio climático y de lo tecnopsicotópico,
de lo digital inciden en nuestro planeta y actúan sobre nuestras universidades de una manera muy determinada. ¿En qué manera? Primera cosa, es evidente que hay un peligro que ya no es solamente peligro, el derecho a la educación, del 2018 y del 2008. Nuestra universidad cada vez es más precarizada, la ecuatoriana. Ecuador hizo una reforma de educación superior con el expresidente Rafael Correa y este gobierno liberal se propuso destruirla. Y siempre vas a encontrar sacristanes y turiferarios con la capacidad de actuar dentro de esos espacios. Un presidente que no quiso gobernar, que entendió desde el inicio que solo podía gobernar para un grupo de banqueros, y la derecha se apoderó del sistema financiero. La izquierda se apoderó de lo político. Y esa incisión convirtió a este grupo de una pseudoizquierda en un grupo fascista, mentiroso, corrupto. Esto, ¿por qué sucede? ¿Dentro de qué campo se movió todo esto en estos años? En lo que llamo yo la política de las emociones, como el miedo y la mentira, se convirtieron en un reemplazo de la política de la verdad gracias a los medios de comunicación. En Ecuador, ser correísta o anticorreísta se convirtió en la narrativa que determinaba todo. Es como si yo les dijese que estoy en este momento en Marte hablando con extraterrestres y lo comenzaran a repetir inmediatamente los medios de comunicación y todo el mundo estuviese de acuerdo que eso es lo que está pasando. En realidad, fue imponer a través de este ser anticorreísta que invitó a dialogar, porque el anterior presidente no dialogaba, a ampliar el acceso, porque el anterior presidente había letizado, y por último, el último mensaje con el nuevo ministro de Educación fue a ir hacia una educación virtual. ¿Todo esto en qué resultó después de 3 años largos? En neoliberalismo, en corrupción, en la entrega de las universidades emblemáticas a poderes políticos regionales para intentar asegurar una votación en el 2021, en el debilitamiento de lo público y en una posible masificación de la educación. Cuando limitas la educación, todos nosotros sabemos, estás anulando el futuro de un país, porque recortas el presupuesto de las universidades públicas, como sucedió desde noviembre del 2019, y como volvió a ocurrir con la pandemia a inicios en el mes de marzo, porque despides a los profesores que no tienen contratos profesionales y administrativos, porque levantaste el sistema de becas que sabíamos nosotros muy bien que en América Latina, aunque la educación sea gratuita y sea un derecho, si no hay becas, las condiciones de nuestros estudiantes, hombres y mujeres que quieren ingresar a la educación, no les permitiría ni siquiera aguantar 2 meses dentro de la universidad. Esa universidad regresa a la elitización. Y permítame usar algunos números, aunque no creo yo que el estatuto del número sea el mismo de la verdad. Entre un 25% y un 35% de los estudiantes de nuestras universidades públicas y privadas están en riesgo de una matriculación. ¿Por qué? Porque sus familias han perdido el empleo, porque muchos de ellos van a tener que trabajar y porque volveremos al sistema de los años 90 en que se trabajaba de día y se estudiaba de noche o a distancia. Nunca se les pudo dar apoyo a estos estudiantes con computadoras, con celulares, como lo hicieron algunos países nórdicos. No había manera de resolver. El escenario en el que caímos fue un escenario darwiniano dentro de la misma condición de las universidades. Lo que quedó claro es que el derecho, y termino esta primera parte, lo que queda claro después con este problema que tenemos con la educación como derecho, es mostrar que el derecho va de la mano con el sistema.
y con un sistema injusto. Y si cae el sistema, cae el derecho. Y se pueden tener derechos en un sistema que no sea capitalista. Esa sería la gran pregunta. Lo segundo es la anulación del aula. Nosotros anulamos no solamente el aula, hemos anulado y está puesto en juicio en lo que se entiende por educación. No hay acciones simbólicas. Lo que hay es una individualización del aprendizaje a través de un vínculo que nunca es comunitario. La pedagogía se reduce a hacer PowerPoints o videos. Se prohíbe de manera indirecta los sentimientos comunitarios. La comunidad digital es una comunidad sin comunidad. De igual manera se anularon los cuerpos. El cuerpo se esconde, como lo que estamos haciendo. Hay una fragmentación, no hay interacción individualizada, no hay intercambio. Es una educación sin rostro, donde desaparece la materialidad y solo pueden estar las sensaciones como una vibración de lo que en algún momento decía Gilles Deleuze, hablando del pintor Francis Bacon en la lógica de la sensación, la sensibilidad de los cuerpos. Tercero, hay una parálisis relacional. Nosotros transitamos hacia la inmovilidad y lo que estamos viendo es un organismo cansado, estresado, en una tensión interrumpida de la competencia de creer que se produce porque se publica, como antes, y que necesita cada vez más drogas, más medicamentos. Venimos de una situación antes de la pandemia de sobreaceleración y frenesí, y hemos quedado como animales asustados y quietos en nuestras casas o caminando en las calles con el terror porque cada persona es un enemigo, cercano y lejano de lo que conocemos. Y cuarto, lo que tenemos ahora dentro del escenario ecuatoriano, y yo me imagino que en general de muchos países de América Latina, es que entre esta permeación de la sensibilidad y el multitasking, estamos en un tipo de prácticas que lo que están produciendo son nuevos sufrimientos mentales, desórdenes de atención, cansancio mental, depresión. No tenemos ya más tiempo para una atención consciente. Para tomar decisiones debemos actuar como autómatas. Nuestras decisiones ahora solo responden a periodos binarios, on o off. Estamos colocados en una situación de pocas elecciones que ya no se comunican para tener que confinar o morir, confinar o la economía, comer o la educación. Volvimos a la disyunción porque la única conjunción es la virtualidad. Estamos dentro de un 2 minutos para cerrar, Freddy. Estamos dentro de un sistema que explota la energía mental y que cada vez más estamos estresados. ¿Cuáles serían las 5 salidas que considero habría que tener en cuenta? Primero, si no tenemos claro que volver a la normalidad sería una grandísima estupidez, vamos a seguir entendiendo que la realidad es más radical que cualquiera de las hipótesis más radicales que nosotros hayamos tenido hasta ese momento. Segundo, si queremos poner las cosas en orden, deberíamos pensar en que todos los neoliberales estarían condenados, como en el juicio de Nuremberg, a un aislamiento de por vida por haber destruido la vida colectiva y todo lo que hacía parte de lo común de la vida. Tercero, tenemos que ir a lo impensable, a la reducción del tiempo, a la frugalidad, al abandono del paradigma del crecimiento, a inventar energías sociales. Cuarto, tenemos que entender que no van a haber cambios y que estos, por lo tanto, para poderlos hacer, no va a ser por el lado pacífico. Seguramente lo que se venga sea la revolución de los desconectados, de la gente que entendió que estar conectado tenía que ver con la pandemia y salgamos un momento a abrazarnos, a acariciarnos como una manera de resistir a la pandemia. Y por último, tenemos que aceptar para poder hacer este cambio que no hay un gran otro que nos va a salvar, un gobierno, un Dios. Y que aceptar eso implica asumir una posición en la que Cicet decía que es la posición del idiota, que no acepta que no hay gran otro, del imbécil, que sabe que sí existe, pero que no confía en él, o del tonto, que le pregunta al otro lo que tiene que hacer. Muchas gracias.